Hoy vamos a empezar una serie nueva. Y la serie titula ¿Y sabías? ¿Y sabías qué? No, es que ya me confundí con ¿sabías qué? ¿Ah? ¿Sabías que son el que sacó al otro? ¿Y ahora qué? ¿Cómo llama la serie? No, pero me dejaron unos poquitos nomás. Es esa pregunta que nosotros nos hacemos cuando algo visita nuestra vida y no estábamos esperándolo y no estábamos preparados y decimos, ¿y ahora qué? Hay unos todavía que no lo han dicho. No arranco hasta que todos lo digan. ¿Ah? Y esos momentos difíciles en la vida y decimos, ¿y ahora qué? Tienen ganas de que predique porque ahí sí todo el mundo, vamos. ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Y la siguiente parte del título de la serie es Superando lo que estoy viviendo. Estamos viviendo tiempos complicados. Es interesante que si devolvemos nuestra agenda a solamente a unos 35 días atrás, han pasado eventos complicadísimos en los últimos 35 días que han cambiado posiblemente la ruta de personas en muchos factores de su vida. Una lluvia intensa que iba a acompañar a la ciudad de Houston y que todo el mundo se preparó para una lluvia intensa, terminó posiblemente en la catástrofe de inundación más grande y más fuerte que ha vivido la ciudad a través de la historia y el país. Unos días atrás un terremoto fuerte mueve parte de México y Guatemala. Después otro terremoto ya más fuerte mueve parte de Ciudad de México y de otras ciudades importantes del vecino país. Huracanes empiezan a moverse en el Caribe y como nunca antes hacen daños impresionantes. Algunos en las islas caribeñas y en la península de Florida y otros en la preciosa isla de Puerto Rico y sus alrededores. La semana que pasa, en la ciudad de Las Vegas, un hombre decide matar personas y se prepara y termina con la vida de muchos y deja más de 500 heridos, siendo la catástrofe de un disparador, de un matador, de un asesino directo más grande de la historia moderna del país. Y es interesante que detrás de cada uno de ellos hay una historia. Y detrás de cada uno de ellos, o esas familias que han vivido todo lo que hemos comentado hoy, aún posiblemente una pregunta: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el siguiente paso? Eso es solamente lo que vemos como las grandes noticias del mundo, pero en muchos de los hogares de este país y del mundo entero hay posiblemente familias viviendo un sufrimiento fuerte, encontrándose con un dolor en el corazón. Posiblemente alguna dama que en su juventud soñó tener un hogar y crecer con su familia y envejecer junto, posiblemente su esposo un día decidió irse y no volver y generó en ella una frase: ¿y ahora qué? Posiblemente fue lo contrario y generó la pregunta en el esposo: ¿y ahora qué? Posiblemente un ser querido partió de un momento sin esperar y generó un dolor profundo en el corazón de alguien. Posiblemente un reporte médico, cuando creíamos que las enfermedades eran para nosotros, alertó nuestra vida, entristeció nuestro corazón y lágrimas empezaron a salir
de nuestros ojos, porque empezamos a entender que vivimos en un mundo frágil. Y de eso vamos a hablar los próximos 5 domingos. Y por eso, aunque todo esto son noticias tristes, yo te quiero animar el día de hoy a que nosotros podamos entender lo que la Escritura dice, lo que la Escritura nos preparó a cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos estar caminando en la dirección que el Padre tiene para cada uno de nosotros, a pesar de esos momentos complicados que nosotros podemos enfrentar en la vida. Sorpresas de la vida. ¿Y ahora qué? Y yo soñaba con algo y no fue así. ¿Y ahora qué? Y el texto principal de la serie está en Romanos capítulo 15 versículo 13. Y vamos a leerlo. Y dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Está listo para leerlo conmigo? Vamos a estarlo leyendo por los siguientes domingos. Y yo quiero que usted me acompañe, porque hay una palabra clave que es esperanza. Y léalo conmigo, porque dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Que hay esperanza. Eso nos está diciendo la Escritura. El Dios de la esperanza. Me encantó el texto que Nora usó el día de hoy. El Dios que me ve. Hay un Dios que nos mira, hay un Dios que nos ve, hay un Dios que conoce mi dolor, hay un Dios que sabe el mundo en que yo estoy. Y por eso quiero invitarles a que oremos, para que ese Dios de la esperanza nos dé el día de hoy esa palabra de aliento que necesita a alguien más. Porque el propósito de la serie es ir y acompañar a esas personas que están viviendo esos momentos difíciles. Número 1, prepararme para poder ser una persona que pueda alentar en la manera adecuada a esa persona que esté sufriendo, o prepararme a mí mismo para cuando esos momentos repentinos lleguen a nuestra vida. Ese es el propósito de la serie. Por eso, acompáñeme en oración. Padre Celestial, gracias porque tu palabra es verdad. Abrimos nuestro corazón porque queremos recibir de ella la esperanza que solamente tú nos regalas en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué hacer cuando estos momentos tocan en nuestra vida? Hay un profundo dolor, y ese profundo dolor genera que haya la necesidad de un duelo. ¿Y sabe qué es la palabra duelo? La palabra duelo es un dolor, una aflicción, es un periodo en el cual yo estoy completamente afligido. Y en ese dolor que tengo en mi corazón por la pérdida de algo, por algo que ha pasado en mi vida, y todos necesitamos pasar por ese duelo. Ahora, hay personas que cuando se encuentran esas situaciones, esas sorpresas de la vida, esas irregularidades que visitan nuestra vida, o posiblemente se demoran muchísimo en ese proceso de duelo. Hay algunos que van un poquito más rápido. Dicen los especialistas que va entre 2 o 6 meses cualquier periodo de duelo por pérdida de alguna persona que usted posiblemente quiere o ama mucho. Y el duelo no quiere decir que cuando el duelo pasa usted se vuelve feliz, sino que llega a la última etapa de ese duelo, que se convierte en la aceptación de lo que pasó. Entonces, por los siguientes domingos vamos a hablar acerca de 5 cosas, 5 aspectos, cuando nosotros nos encontramos en esos momentos de dolor profundo, en esos momentos en los cuales llegó lo que no esperaba, pasó lo que no esperaba, ocurrió algo que me dejó a mí completamente fuera de base. Y esas 5 cosas que vamos a ver, y los estudios normales dicen que son: número 1, cuando algo así pasa, hay una negación a lo que ocurre. Después hay una ira profunda. Después hay un pacto para decir: ok, ¿cómo yo puedo salir de esto? Después visita una depresión hasta yo poder llegar a la aceptación. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, lo encontramos lo mismo, pero un poquito diferente. Dice: hay una conmoción y hay un dolor en mí profundo, y de eso vamos a hablar hoy. Y después hay una lucha interna
funciona cuando yo estoy luchando y enojándome con Dios y enojándome con los que están alrededor y enojándome conmigo mismo. Pero después llega un momento de rendición donde yo tengo que, permitir que el Espíritu Santo trabaje en mí y darme cuenta que el Señor tiene algo para mí, y después entro en un periodo de santificación. Como todo este proceso me ayuda a acercarme todavía más y más al Señor, y después llega un periodo de servicio donde yo empiezo a usar lo que me pasó para traerle bendición a alguien más. De eso va a ser la serie en los próximos domingos. Les resumí aquí en unos minutos exactamente hacia dónde nos vamos a dirigir. Palabra clave de la serie: esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. No importa cuál sea tu mundo ni tu situación, hay esperanza. Una de las ilustraciones que más me ha encantado a través de la historia de la enseñanza es una que me recordaba un amigo líder acá en nuestra iglesia, que me decía: nunca se me olvida esa ilustración que trajiste acerca del trapecio. Y me dice, es que estábamos en un momento, es cuando tú vas al circo y ves a la persona del trapecio, está en un lugar seguro y de pronto va en su viaje, pero llega el momento de ese viaje que se termina y él se suelta de uno y está esperando que llegue el otro. ¿Está conmigo? Me voy a quitarle el saco porque no me va a reventar el botón aquí. El trapecio se lanza de aquí y de pronto no se ha soltado de aquí, se suelta y está esperando que llegue el otro. En la vida del trapecista, estos son milésimas de segundo, mientras se suelta uno y recibe el otro. En tu vida y en mi vida, estos segundos pueden ser impresionantes, pueden ser minutos, pueden ser horas, pueden ser días. Y mi amigo exactamente ayer o esta semana me acordaba y me decía: wow, salí de aquí y estuve aquí por semanas y todavía no llegaba a la siguiente. ¿Saben, mis queridos hermanos? En ese momento en que esto que yo estaba seguro se cae y ya no lo puedo agarrar porque se devolvió y lo de aquí no ha llegado, empieza en nosotros un temor impresionante y empieza a llegar en nosotros una pregunta: ¿y ahora qué? ¿Qué en este momento de desesperación? ¿Qué cuando no salió lo que yo esperaba? ¿Qué cuando esta persona partió y quedé sola? ¿Qué cuando este huracán vino y lo desbarató completamente todo? ¿Qué ahora con mi vida? Y yo le quiero recordar algo. En ese momento cuando no ha llegado lo siguiente, tu Dios, tu Creador, tiene unos brazos de misericordia que aunque tú no entiendas por qué no llega, Él te sostiene en ese momento cuando pierdes el control de todo, y es el momento para descansar en sus brazos, para confiar en Él y para tener la seguridad que la siguiente va a llegar hasta llevarte al lugar seguro. ¿Estás conmigo? ¿Entiendes el concepto? Vamos a trabajar ese momento de esos segundos que para algunos son horas, que para otros son días, que para otros son meses, y son periodos largos en los cuales estoy esperando, pero no ha llegado. ¿Qué hacer en esos momentos? Cuando todo se derrumba, cuando lo que yo tenía ya no está, cuando el soporte el cual yo tenía ya no está. ¿Qué hacer en esos momentos? Y vamos a mirar cómo enfrentar la vida cuando mi mundo se derrumba. Aquí está el primer elemento que quiero que usted recuerde el día de hoy, que le va a ayudar a fortalecer su fe y a estar mejor. Y ese primer elemento es recordar que vivo en un mundo imperfecto. Recordar que vivo en un mundo caído. Y usted dice: ¿y por qué? ¿Sabe por qué le quiero recordar eso? Porque vivimos en un mundo caído. Pasan las tragedias que están pasando. Cuando el Señor nos creó a cada uno de nosotros, el Señor dijo que todo era perfecto, dijo que todo era bueno, y en la versión de Reina Valera dice en gran manera. Eso quiere decir, wow, era hechura del Padre Celestial, pero el hombre decide no vivir de esa manera y empieza a tomar decisiones que no permitieron vivir
pegados al Creador. Y eso hace de que el mundo empiece a vivir en complicaciones. Miren lo que dice el texto en Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Quiere decir, toda la creación gime, toda la creación llora y aún está con dolores de parto hasta ahora. Quiere decir, lo que era perfecto ya no está perfecto. En Génesis capítulo 3 versículo 17, escuche esta parte de la historia. Dice: y al hombre le dijo, ¿quién? Dios: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será esta la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Tan sencillo como esto, y de aquí parte todo. Está diciendo, usted y yo vivimos en un mundo caído, y eso caído significa imperfecto. No quisimos vivir en la perfección del Rey. El Señor nos dio algo a cada uno de nosotros que se llama libre albedrío. Alguien me preguntaba una vez, ¿por qué el Señor permitió? Escuche esto. ¿Por qué el Señor permitió que ese hombre matara a todas esas personas desde esa ventana de ese hotel y hiriera a tantas personas? Me enoja con Dios. Es que cuando Dios nos creó a cada uno de nosotros, Dios nos creó con algo que se llama el libre albedrío. ¿Y sabe qué es el libre albedrío? Es la capacidad de yo tomar mis propias decisiones, y es la capacidad de yo sentir la necesidad de estar cerca a un Dios creador. Y en ese momento en que Dios me crea a mí con un libre albedrío, yo puedo decidir actuar como bueno o puedo decidir actuar en cosas erróneas. Y como estamos en un mundo caído, el mal corre de un lado al otro. Pero aquí está lo bueno. Al ver el Señor que no teníamos futuro, que no teníamos esperanza, envía a su Hijo unigénito para morir en la cruz por tu pecado, por el mío. Lo que nosotros teníamos que pagar, lo pagó Él. ¿Sabe para qué? Para que nosotros viviéramos este destino en la tierra bajo la presencia del Padre Celestial. Ahora, hay algo que hay que entender. ¿Por qué hablar de estos temas? Porque en la eternidad sabemos hacia dónde vamos. ¿Quién dice amén? Sabemos hacia dónde vamos. Vamos a tener una eternidad preciosa con el Señor. Pero ¿qué mañana? ¿Qué esta tarde? ¿Qué de mi dolor? ¿Qué de mi problema? ¿Qué de mi reporte médico que cambió completamente mi condición? ¿Qué ahora? Pero para ahora, para vivir en este mundo que estamos viviendo ahora, en este mundo temporal, el Señor también nos dejó su escritura para equiparnos y poder enfrentar cada uno de esos momentos. Ahora, ¿cuál es el elemento principal? Es entender que vivimos en un mundo imperfecto y caído. ¿Sabes lo preocupante de esta primera? Aquí viene algo, de pronto no te va a gustar. Todos los que estamos aquí vamos a vivir un momento en nuestras vidas, o varios momentos en nuestras vidas, en el que vamos a decir, ¿y ahora qué? Vamos a vivir un momento de dolor, vamos a vivir un momento de llanto, porque vivimos en un mundo que está caído. Si le enseñan algo diferente, wow, tenga cuidado, porque la realidad es que Dios nos toma en un mundo real, pero a pesar de ese dolor, el Señor nos capacita para podernos sacar adelante en ese momento. Y esto es lo que marca la diferencia, es que con lo que nos hizo el Señor a cada uno de nosotros, Él nos va a permitir salir adelante en esos momentos. Amén. Ahora, hay un segundo elemento para toda esta serie que es importante que usted lo tenga en cuenta, y es desarrollar la conciencia de la presencia de Dios en su vida. ¿Está conmigo o se perdió? Primero, desarrollar. Desarrollar quiere decir empezar a trabajar en mí. ¿Acerca de qué? De que Dios me conoce. Como decía el texto bíblico hoy, de que Dios me ve. Yo adoro al Dios que me ve.
Tú adoras a un Dios que te ve. Entonces, wow, eso quiere decir de que yo empiezo a trabajar y a entender y a poner en mi corazón que yo no estoy solo, que hay un Dios presente que dijo un día: no te dejaré ni te desampararé. Y eso lo dijo el Señor de una manera linda y de una manera especial. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: no te dejaré ni te desampararé. Y me gusta que Él no dijo solamente no te dejaré, también que dijo: no te desampararé. ¿Sabe qué quiere decir eso? No solamente que Él va a estar ahí, sino que Él va a estar pendiente para que se cumplan los propósitos asignados para mi vida y para tu vida. No quiere decir que Él va a estar ahí nomás gastando aire con nosotros. No quiere decir que Él va a estar ahí haciéndome pobrecito. Cuando dice desampararé, quiere decir: hey, yo me voy a encargar de que este momento difícil en tu vida, que tú no entiendas, lo superemos en el nombre de Jesús. Eso es lo que está diciendo. Es yo me voy a encargar de que eso pase en mi vida. Pero ¿de qué va a pasar? Voy a leerles Isaías. Cualquier cosa usted arregla con él cuando llegue a la presencia del Señor. Capítulo 43, versículo 2. En el tiempo de Isaías, él ni sabía que le íbamos a dividir esto por capítulos. O sea que usted dijo en el 43, versículo 2. Le va a decir Isaías: yo tenía todo corrido. Está dividido para nosotros poder estudiar un poco mejor. Mira lo que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Le está hablando el Señor al profeta. Y si por los ríos, no te anegarán. Quiere decir, no te hundirás. Quiere decir, las corrientes no te llevarán. Quiere decir, no te desampararán. ¿Por qué? Porque es que el Señor está conmigo. Pero que voy a pasar por los ríos con corrientes y con aguas profundas, voy a pasar. Y después dice un poquito más: y cuando pases por el fuego, quiere decir, vamos a pasar por el fuego. ¿Y qué dice? No te quemarás. Y viene y dice: ni la llama arderá en ti. ¿Quién cree que el Señor pueda hacer esto en su vida? No importa que estés viviendo, no importa. Empieza en este momento a detectar: cuál es el fuego, cuál es el río que no te deja pasar, que te incomoda, que está profundo. Pues empieza a declarar con esa boca diciendo: yo tengo un Dios poderoso. Eso se puede declarar. Declara quién es tu Dios. Yo tengo un Dios poderoso, Señor, que cuando paso por las aguas, Él no va a dejar que me hunda. Y cuando paso por el fuego, Él no va a dejar que acabe conmigo. ¿Está conmigo la iglesia de Cristo? Hay una promesa tremenda en el Señor. Y cuando tú decides confiar en Él, el Señor te acompaña en su caminar. Ahora, por eso dice, versículo clave: y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Santo Espíritu. Como seres humanos vamos a pasar por estas 5 etapas. Pero ¿qué hacer en ese momento de conmoción, de shock? Cuando yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Recuerda que en ese momento de dolor, el Dios que te ve está contigo. No estás solo. La presencia del Dios creador y sus ojos están puestos sobre ti. Es el momento donde digo: ya no está lo que estaba, no ha llegado lo que viene, estoy en el aire. Apúrale, devuélvete. Déjame decirte algo: esta no vuelve más, esta va a llegar, pero en el tiempo perfecto del Señor. Pero en ese tiempo que estoy ahí, cuando todavía no llegue,
sus brazos misericordiosos y sus ojos que me ven estarán puestos sobre los que confían en el Señor, y eso me llenará de esperanza. Amén. Ahora, me encanta el texto porque dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Y dice en el creer, quiere decir, solo la paz y el gozo van a llegar si yo creo que ese Señor, que ese Padre Celestial, que ese Creador del universo, que todo lo puede, está conmigo. Y dice un poquito más: para que abunde la esperanza. No dice solamente para que tenga un poquito de esperanza, y no solamente para que tenga un poquito de gozo y de paz. Si usted vuelve a mirar el versículo, dice: os llene de todo gozo y paz. El versículo hay que mirarlo con calma. Dice todo gozo y paz. Quiere decir, todo el gozo y toda la paz está disponible para usted como hijo del Señor. Y después dice: y no que tenga una esperancita chiquita, sino que abunde la esperanza en ti. Pero todo va a llegar porque confiemos que el Señor que nos ve está completamente con nosotros. Y aquí viene el tercer elemento, clave para nuestra serie también, es mantenerme firme, porque Dios no ha terminado conmigo. Ahora, mantenerme firme no significa que yo no puedo llorar. En ese momento de conmoción se vale llorar. En ese momento, cuando sucede lo que sucedió, se vale tener miedo. Hay muchas personas que posiblemente le van a criticar. ¿Por qué llora? ¿Qué falta de fe? Llámelo o acérquesele así cerquito, con las manos atrás para que no se vaya a enojar, y dígale: Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, lloró. Pues yo también puedo llorar. ¿Me comprende? Porque cuando el Señor nos creó, Él creó eso para que lloráramos. Recuerda, ese momento no determina tu futuro. Si el Señor está contigo, Él te levantará y Él cumplirá propósitos eternos en ti. Pero yo tengo que entender que aunque haya dolor, lágrimas y cosas que no entiendo en mi cabeza, aunque haya esas luchas, el Dios poderoso Señor tiene un plan para mí. Ahora, posiblemente usted no está viviendo algo, pero tú estás viviendo, o tu amigo está viviendo una crisis. ¿Qué hacer en el momento de la crisis? ¿Qué hacer? Ese es uno de los momentos que llega a nuestra vida. Es ¿qué hago en el momento de mi crisis? Y aquí viene algo. A veces hay un orgullo en nosotros, y ese orgullo es que Satanás quiere que yo me muera solo. Satanás quiere que el sufrimiento llegue a mí. ¿Y sabe qué hacer en ese momento de crisis? Deje que alguien lo acompañe, y si usted no está en crisis, sea intencional y acompáñelo. El Señor dijo: no es bueno que estemos solos. El Señor no nos hizo para enfrentar el mundo solos. Deje que alguien le acompañe. Deje que alguien le acompañe. Aquí entra el valor de crear relaciones profundas. Realmente tienes personas y relaciones profundas que en ese momento de dolor tú quieres que estén allí. El pastor Rick Warren vino a compartir con nosotros sus momentos más difíciles de la vida hace unos 2 o 3 semanas atrás. Y él compartía su testimonio cuando su hijo se quitó la vida. Y él, siendo uno de los pastores más reconocidos, de los libros más vendidos, su libro que él escribió de una vida con propósito ha sido el libro más traducido a más idiomas del mundo después de la escritura. Y él en ese momento de dolor se sentaba
en su sofá sin quererse levantar y decía que lloraba y lloraba y lloraba. Pero algo interesante descubrió. Había un grupo íntimo que le acompañaba en ese momento. Eran los 8 cercanos a él, con que él había hecho relaciones íntimas. Una de las grandes llamadas que tengo muchas veces es: pastor, voy para allá, ¿qué les digo? Están sufriendo, ¿qué les digo? Pienso decirles esto y esto y esto. Yo le digo: no. Hay momentos que no tenemos que decir nada. Hay momentos que solamente tenemos que hacer el ministerio de la presencia. Hay factores bíblicos que podemos decir: oh, sí, el Señor va a usar eso para bien. Nadie va a querer el día que perdió su hijo que le digas que te va a usar eso para bien. No está preparado para escuchar eso. Nadie va a querer decir: vas a salir de esto fácil. No es el momento. Posiblemente solo necesita el ministerio del abrazo, de la presencia, de saber que esa persona no está sola, de que hay alguien que se quedó durmiendo en la sala porque no lo quiso dejar solo en su momento de dolor. Mire que estamos tratando las 2 áreas. Yo tengo que desarrollar relaciones profundas, porque cuando esos momentos visiten mi vida, es necesario dejarme acompañar. Y la otra persona, el acompañante, tenga un contacto personal, comparta su dolor. Ten mucho cuidado de decir: entiendo tu dolor, cuando no te ha pasado algo ni medio parecido. En una de las visitas muy fuertes con una familia, a su madre haber perdido a su hijo adolescente, me decía: qué bueno que llegó, pastor, porque usted sí entiende mi dolor. Y yo la miré a los ojos y le dije: no lo entiendo, porque no lo he vivido, no lo puedo entender, pero te acompaño en tu dolor. El Señor nos hizo para que estuviéramos juntos. Cuando el Señor creó ese grupo pequeño con sus discípulos, había un propósito especial: que ese grupo pequeño se acompañara en su dolor. Cuando te das cuenta que el apóstol Pablo iba de un lado a otro, nunca iba solo, siempre iba con alguien más, 2, 3 más, 4 más, para que se acompañaran en su sufrimiento. Tienes relaciones profundas, no te quedes solo. ¿Cuáles son las mejores relaciones que podemos hacer? Esas relaciones en las cuales tenemos el mismo Dios y compartimos el mismo Espíritu, porque son relaciones que nos unen y nos permiten caminar en fortaleza. Si usted está ayudando, no diga la frase de cajón más simple que puede haber: si necesita algo, llámeme. Dígala después de que ha estado pendiente, después de que se ha ofrecido algo. Dese cuenta que no va a haber un ánimo para hacer un buen pozole ese día. Y si hay, no va a quedar bien. Dese cuenta que se va a necesitar alimento. Dese cuenta que la casa está desordenada. Dese cuenta que esos niños que están ahí, en esa familia que está sufriendo, tendrían una sonrisa si usted los toma y los lleva a comer un helado. ¿Te das cuenta? El participar, el acompañar, el ser intencional, el preguntar,
el crear ese puente de confianza en esa persona que está golpeada. Y amigos, si usted y yo lo estamos viviendo, dejémonos amar, porque esos otros brazos se convierten en los brazos de mi Señor, que están disponibles para mí. Haga relaciones profundas. Nosotros no decimos únate a un grupo de vida porque te unas. Decimos porque los que hemos visto en esos grupos de vida han sido relaciones profundas que han llenado y han bendecido sus vidas. Ahora, mire esto. Aquí viene lo interesante. Manténgase firme porque Dios no ha terminado conmigo. Segunda de Corintios, y con eso terminamos. Mire lo que dice versículo 8 y 9. Que estemos atribulados en todo, mas no angustiados. Quiere decir, se vale atribularse. Se vale. Se vale. Pero el Señor nos saca de esa angustia. Atribulación significa presionados, exprimidos, oprimidos, forzados. Pero mire, el Señor nos saca de esa angustia. Y dice el texto más: en apuros, mas no desamparados. En apuros debes saber, sin saber qué hacer, pero no estás desamparados, porque el que todo lo sabe está contigo. Y dice un poco más. Y dice: en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Puedes estar llorando en tu cama. Puedes buscar un rincón de tu casa y estar allí en ese momento de conmoción, donde no entiendes qué pasó, donde no aceptas lo que pasó, donde estás diciendo no ha pasado, no lo acepto. ¿Te has dado cuenta que posiblemente has trabajado en una compañía por 20, 30 años? Y de pronto llega una carta de despido. Y usted ve la carta de despido y dice: ¿y qué pasó? Y usted se enoja y usted se va para la casa. ¿Y no será que se equivocaron y eran para otro? Porque estoy negando lo que está pasando en ese momento difícil. Tiendo a negar lo que está pasando. Y vamos a trabajar sobre esas partes. Pero puedes estar en esa angustia cuando te quedaste solo, cuando alguien se fue, cuando el hijo partió, cuando el niño llegó enfermo, cuando pierdo el control y no sé qué hacer, cuando el huracán te visitó. Puedes haber perdido muchas cosas, pero mira, dice la Escritura, no estás derribado porque Dios está contigo. ¿Lo entiendes? No estás derribado. Eso lo dice la Escritura. Y te lo vuelvo a leer exactamente para que te vayas con eso en la cabeza, de tal manera que te quede muy, 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 muy claro. Y dice, ¿qué se me hizo? Que ni piense que lo voy a dejar sin leer. Aquí está, dice: y que estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. No estás destruido. No importa lo que estés viviendo, lo que hayas pasado, los dólares que hayas perdido, la enfermedad que esté tocando a tu puerta. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.